Bueno, hay dos conceptos que ya podemos separar. Tenemos modelo de datos y esquema. La definición de modelo de datos es herramienta intelectual que nos permite estructurar los datos de forma que se capte la semántica de los mismos. Modelo de datos es una herramienta intelectual, es un invento, es algo que no tiene presencia física, ¿de acuerdo? Esta es la parte que nos interesa. Queremos estructurar los datos. Todavía no sabéis exactamente muy bien qué significa eso, pero esa realidad, ese Carrefour inmenso, lo quiero meter en una base de datos y lo tengo que hacer eligiendo aquello que es relevante y aquello que no. Eligiendo que el CIF, el nombre y la dirección del proveedor es importante para mí. Y estoy estructurándolo. ¿En forma de qué? Pues posiblemente en forma de tablas, que es el modelo relacional. De forma que se capte la semántica de los mismos. Bien, esto es una manera de decir que, claro, yo lo que quiero es representar al Carrefour. Pues quiero representar qué ocurre dentro del Carrefour todos los días. Y es que llegan los proveedores, los camiones descargan, las cosas, los productos se meten en los lineales, los clientes van allí, eligen, compran, pasan por caja. Bueno, todo eso se supone que tiene que deducirse de la estructura que yo voy a montar. Hay otro par de definiciones aquí, o definiciones complementarias, que vienen de la Wikipedia y que un poco dan otra visión, ¿de acuerdo? La visión más de ingeniería del software. Y entonces volvemos un poco a esa dualidad. ¿Modelo de datos qué es? ¿Lo que yo represento o el lenguaje que utilizo para representar? Bueno, pues depende del contexto, se utilizan una y otra definición. La otra parte importante de esta diapositiva es el término esquema. Yo voy a utilizar un modelo de datos, pongamos entidad-relación. ¿Qué espero obtener? Un esquema. Tenéis que explicar una idea a alguien, o tenéis que explicarle a alguien que llegue a un determinado sitio, ¿vale? ¿Qué es lo que hacéis? Pues normalmente cogéis una hoja de papel y le hacéis un esquema de tienes que ir por aquí, aquí te vas a encontrar un árbol, aquí hay un precipicio, no vayas a la derecha, vete un poquito a la izquierda y cuando veas un poste de teléfonos, esa es mi casa. Bueno, pues eso es un esquema, en forma de plano en este caso, pero es un esquema que nos permite llegar a tu casa. Bueno, pues aquí lo mismo. El esquema es esa representación final de lo que yo quiero mecanizar, del sistema de información que yo quiero mecanizar. El esquema es el resultado, el esquema es la representación, ¿de acuerdo?, del sistema de información. El resultado de aplicar un determinado modelo de datos y finalmente la representación del sistema de información. Esto hay que tomárselo un poco visto desde muy arriba, ¿de acuerdo? Ni es totalmente cierto, ni es totalmente actual, pero es, digamos, lo llaman el paradigma clásico de desarrollo de software. Cuando os llama el cliente, lo primero que tenéis que hacer es enteraros de cuál es su problema. Yo llego aquí de cero, no sé qué te pasa. Vale, cuéntamelo. Él te lo cuenta y entonces empiezas a analizar realmente de todo el rollo que te está soltando el cliente. Al final te quedas con lo importante. Eso es la fase de análisis. Y de ahí sacas un primer esquema, que es el esquema conceptual, que es, bueno, todas estas ideas, este batiburrillo de cosas que me ha contado, las pongo en un papel para tenerlas bien estructuradas y para saber exactamente qué es lo que me está pidiendo. El esquema conceptual no necesariamente es o tiene como objetivo llegar a un ordenador. Vale, cuando digo que un esquema conceptual no depende de un ordenador, lo que quiero decir es no depende de un software en concreto, no depende de un tipo de máquina, es simplemente una descripción y lo más fácil siempre es pensar en lápiz y papel, ¿vale? Es algo que yo dibujo, es algo que yo escribo y ya está, no necesita nada más. Otra cosa distinta es que digamos que ese esquema conceptual es un buen resultado del análisis y ya podemos pasar a la fase de diseño. Cuando pasamos a la fase de diseño cuyo resultado o cuyo producto es el esquema lógico, entonces sí que depende de dónde lo vayamos a meter. Si va a ser en una base de datos relacional, si simplemente va a ser programación, si va a ser un tipo de máquina u otro. Ahí ya estamos pensando como informáticos, ¿de acuerdo? Como informáticos plenos. Y una vez que ya lo hemos diseñado, ya sabemos cómo queremos hacerlo, todavía no hemos tocado la máquina, como quien dice. Ahora que ya tenemos ese diseño lógico, ahora nos pasamos a su implementación. Todas esas ideas, todas esas
secuencia de acciones, esquemas, estructuras que quiero meter en un ordenador. En la fase de implementación, finalmente, se meten en el ordenador. De ahí sacamos el otro esquema, que es el esquema físico. Por supuesto, sí que depende de un ordenador. Y más o menos la idea es que este va antes que este y este va antes que este. Evidentemente, si en algún momento nos equivocamos y nos damos cuenta de que hemos cometido un error, pues podríamos volver de la implementación al diseño, a rediseñar, o a lo mejor tenemos que volver a analizar porque está todo mal. O sea, hay un concepto que viene mal desde el principio y hay que cambiar muchas cosas. Digamos que esto es un ciclo, ¿de acuerdo? Y es un ciclo, y más que un ciclo es un grafo. Podemos saltar de uno a otro dependiendo de las necesidades. Cosas que os interesan muchísimo. Los términos esquema conceptual, esquema lógico y esquema físico. Esquema conceptual es una representación, no necesariamente ligada a un sistema en concreto, simplemente es una representación. Cuando esa representación queremos introducirla en algún ordenador, en algún sistema, entonces necesitamos traducirlo a un esquema lógico, y ese esquema lógico finalmente se implementa y se obtiene el esquema físico, lo que ya está metido en el disco duro, lo que funciona finalmente. Esto es un esquema entidad-relación. Tenemos entidades, tenemos relaciones, tenemos atributos, y se supone que aquí estamos haciendo algo parecido, representando algo parecido a lo que hablamos del Carrefour. Tenemos una serie de suministradores, tenemos una serie de piezas que nosotros manejamos en nuestra empresa y se las solicitamos a los suministradores, a lo que hemos llamado aquí vendedores, a través de pedidos. Es una representación, no tiene por qué ser la única. Hay millones de representaciones de sistemas de este tipo. Esto es un esquema relacional. Ya no hay dibujitos, aquí las cosas se estructuran en forma de tablas y con esta sintaxis tan particular. Hay que poner primero el nombre de la tabla, a continuación sus columnas, sus restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un modelo de datos que no tenga un lenguaje asociado pierde bastante. Podríamos decir que es el caso de la entidad-relación, pero nos estamos adelantando, ya lo veremos la semana que viene. En cualquier caso, los modelos de datos se tienen que poder manejar. El lenguaje de definición de datos es el más típico porque, bueno, en entidad-relación, por ejemplo, cuando estás dibujando una cajita, pues ya estás definiendo un dato, estás definiendo una entidad. Digamos que ahí el lenguaje es un poco raro, porque se trata de dibujar, pero cuando estamos en modelo relacional se trata de crear las tablas. Entonces, dentro de SQL hay un subconjunto de órdenes que son de definición de datos. Cómo crear una tabla, cómo modificar una tabla, cómo crear una clave ajena, o cómo añadirla, cómo borrar tablas, todo eso es el lenguaje de definición de datos. Y por lenguaje de manipulación de datos se entiende pues, la SELE, que estáis empezando a ver ahora, ¿vale? Consultar las tablas, insertar datos en las tablas, borrarlos, etc. Se dice que el lenguaje de definición de datos al final lo que hace es definir el esquema. En prácticas lo que estáis trabajando es con un esquema de una base de datos. Todo el mogollón de tablas que están allí definidas y que son las que tenéis que consultar para resolver los ejercicios en SQL. Eso es, digamos, la estructura, la forma que tienen las tablas. Ahora, los datos que hay dentro de las tablas, esos hay que manejarlos con la SELEC, con el lenguaje de definición de datos. Se suele hablar de lenguajes navegacionales contra lenguajes de especificación. SQL es de especificación. De lo que sí que tenéis ciertas nociones es de programación, ¿verdad? Pocas, pero tenéis. Y lo primero que os enseñan son los bucles for, los bucles while, el if, todo dirigido a que establezcáis una secuencia de ejecución, desde el principio hasta el final. Evidentemente, por en medio podéis pegar saltos y puede haber bifurcaciones, vueltas hacia atrás, todo eso. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, cuando hablamos de ficheros, podemos hablar de ir desde el primer registro hasta el último registro del fichero. Y a lo mejor de por medio, efectivamente, puedo saltar hacia arriba, puedo saltar hacia abajo, lo que sea. Pero lo que estoy haciendo es navegar por el fichero. Y al mismo tiempo que navego por el fichero, lo que hago es recuperar los datos. Se necesita un programador experto, eso no lo puede hacer cualquiera, es complicado manejar un fichero a pelo, ¿vale? Programándolo. Ahora bien, si resulta que tienes un sistema de gestión de base de datos relacional que te ofrece SQL y SQL lo único que tienes que hacer es escribirle qué quieres y de dónde lo vas a sacar, que eso es el select from,
Pues entonces te olvidas. Sí, todo eso está en ficheros. Al final allí alguien tendrá que recorrer todos los registros y devolvérmelos y mostrármelos en pantalla, pero yo no me entero. Yo utilizo el lenguaje de especificación. Le digo qué es lo que quiero. Mientras que con los navegacionales hay que decirle cómo obtenerlo. Hay que programar esa navegación por los registros.